Hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor porque nuevamente tenemos la oportunidad de estar aquí con vida. Tenemos la oportunidad de estar, hermanos, otro día con comida, con un hogar, hermanos, con tantas bendiciones que el Señor nos ha permitido tener, a pesar de que muchas veces no hemos sido un hijo muy eficaz o un hijo muy obediente. Hermanos, nuevamente recordamos que nuestro Señor Jesucristo es bueno, que nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo sin importar cuáles sean las circunstancias, porque por encima de cualquier otra cosa recordamos que seguir a Cristo vale la pena. Lucas capítulo 14 versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si lo que necesita para acabarla? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Recordamos nuevamente esto, hermano, la mejor decisión que hemos tomado, y ahora estamos aquí, dispuestos a aprender la palabra de Dios sin importar las circunstancias. Aquí estamos para escuchar el consejo de la palabra, aquí estamos para orar un momento, para cantarle una alabanza al Señor, y yo le sugiero, yo le exhorto a que recuerde cuál es su objetivo principal: levantarse cada mañana, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Hagamos una oración para iniciar este culto. Padre Santo, yo te doy gracias, te doy muchas gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que nos están oyendo a través de esta transmisión en vivo. Bendice a aquellos que nos han visto por Facebook, aquellos que han escuchado nuestro mensaje, aquellos que no pertenecen al remanente, Dios, pero tú los has bendecido. Quiero, Señor, que tú estés con ellos, te lo pido, Dios. Venimos delante de tu presencia pidiéndote ayuda, Dios. No te queremos pedir riqueza, no te queremos pedir nada, Dios, nada que venga por añadidura. Simplemente pedimos que estés aquí con nosotros como lo has estado siempre. Amén. Abra su corazón, hermano. Ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Métase fuerte con el Señor, hermano. Cante. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos que nos están oyendo. Yo te pido por sus vidas, que aquel que venga con aflicción, con desánimo, con carga, Señor, te pido, Dios, que tu Espíritu Santo lo toque de tal manera que sienta ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, ayúdanos a estar firmes en ti, a pesar de las dificultades, a pesar de cuán difícil se ponga la vida a veces. En el nombre de Jesús,
ayúdanos, Dios, a que encima de cualquier otra cosa, encima del trabajo, de la escuela, Dios, del dinero, primeramente estés tú, Dios. Ayúdanos, Dios, a escoger bien, Dios, lo que es sano y lo que es edificante en nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque sigues aquí a pesar de las circunstancias. Perdona nuestros pecados, sana nuestras aflicciones. Ven, cae sobre nosotros en este día. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Hermano, siga buscando del Señor, que el Señor aún sigue aquí con usted, dispuesto a bendecirlo. Dios le bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Hoy nos tocó buscar un espacio un poquito informal de por sí. Ya damos por un hecho de que las transmisiones, los cultos, habemos muchos que no tenemos el equipo que se necesita, pero le damos gracias a Dios porque contamos con el elemento clave, que es la presencia de Dios dentro de nuestros corazones, que es el poderle hablar acerca con constancia y con testimonio de que lo que le estamos enseñando y lo que le estamos predicando en Ribera del Quebar funciona, es vivido ya. Entonces, algunos tienen un excelente equipo de transmisión, computadoras, se ponen el nombre del pastor, el nombre de la predicación, el nombre de la congregación, tienen varias cámaras. Nosotros no lo hacemos de esta manera, y si usted se fija, nuestro escenario es por demás modesto. Tuvimos que salirnos de casa, queríamos irnos al campo, pero no pudimos entrar. Las lluvias han hecho que la hierba crezca bastante para el lugar donde ha sido nuestro altar de oración durante muchos años, y por ahí una actividad que tuvieron nuestros vecinos y un sonido muy fuerte nos impedía hacer la grabación. Pero mire que lo más importante, lo más glorioso que nosotros tenemos es el Cristo resucitado. Esto es lo que verdaderamente vale la pena para hacer, para buscar. Y quiero comenzar, iglesia, quiero que busquemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 de San Juan, en el capítulo 8, versículo número 44. Juan 8:44 dice: ustedes, es una reprensión que Jesús hace de los fariseos. Jesús nunca tuvo problemas, mis hermanos, con absolutamente nadie de la gente más que con los fariseos. Los religiosos han dado mucho problema a la iglesia de Cristo. Los religiosos siempre han dado problema a aquel que predica la doctrina cristocéntrica, la doctrina bíblica. Los religiosos cuestionan el escenario, cuestionan un pedestal, cuestionan un púlpito, cuestionan la vestimenta, cuestionan el look de los predicadores, por llamarles de alguna manera, y a esto sí los reprendió Jesús. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús les reprendió y les dijo: fíjese, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y luego les dice: y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creen? Bien, yo quiero quedarme con la última parte del versículo, donde dice que el enemigo, el rey de las tinieblas, habla de mentira, habla de suyo, no hay verdad en él. Fíjese lo que quiero hablar con usted en esta tarde. Satanás es tan astuto, Satanás es una realidad, así como existe Dios, existe Satanás. Satanás es tan astuto
tan conocedor de la naturaleza del hombre, que si Satanás nos tienta, nosotros sabemos cuando somos tentados. Si Satanás nos acusara, nosotros sabríamos cuando somos acusados. Pero cuando Satanás nos engaña, muchos no se dan cuenta de que están siendo engañados. Esta es la naturaleza de Satanás. Satanás te tienta, tú lo sabes. Satanás te acusa, tú lo sabes. Pero si Satanás te engaña, tú no lo sabes, por eso es engaño. En el momento en que usted y yo, tú y yo, supiéramos que estamos siendo engañados, ya no seríamos engañados. En el momento que descubrimos que nos están echando mentiras, ya no permitiríamos que nos engañaran o que nos echaran mentiras. Por ejemplo, mire, la Biblia nos habla que Eva fue engañada. Y después de que fue engañada, Eva creyó una mentira. Y creyó esa mentira como si fuera una verdad. La verdadera guerra espiritual, mis amigos, no es una guerra mística de dragones, no es una guerra mística de poderes sobrenaturales que sean desconocidos para nosotros. Se nos ha llevado mucho a la fantasía espiritual de creer que en algún momento, si usted ve para algunas partes del cielo en donde hay nubes, algunos creen que cuando la nube tiene la forma del dragón es porque el enemigo está dominando esa región, pero de pronto la nube cambia de forma y tiene una forma de ángel o de una cruz, y la gente llega a creer que es cuando Dios está en aquel lugar. Entonces, la guerra espiritual es tan fácil de entenderla, pero cuando somos engañados es tan difícil de discernirla, porque la guerra espiritual no son poderes, no son ejércitos. La guerra espiritual en la que ahorita nosotros nos estamos viendo envueltos es una guerra de la verdad contra la mentira. ¿Por qué? Porque Jesús es verdad. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso, es padre de mentira. Eva fue engañada, creyó una mentira. Guerra espiritual en la que Eva fue derrotada. Y después, cuando pasaron muchos años, surgió un profeta al que se le conoce como un profeta mercenario, porque le pagaban para profetizar o bendición o maldición. Balaam creyó una mentira. Creyó una mentira e iba a ir a maldecir al pueblo hebreo. Y tuvo Dios que hablarle a través del medio más inusual que nosotros podemos conocer, que es un asna. Pero creyó una mentira. Después hubo otros personajes, uno de nombre Coré, otro de nombre Datán y otro de nombre Abiram, que eran personas que fueron engañadas por el mundo espiritual y creyeron la mentira. Mire, en el momento en que nosotros creemos la mentira, vamos siendo derrotados. Pero también, para sorpresa de nosotros, la Biblia nos habla que mucha gente buena fue engañada. Le voy a decir algo que no quisiera que se tomara por otro lado, pero la Biblia nos habla de que había un hombre que se llamaba Judas. Este hombre llamado Judas vendió al maestro. Pero la Biblia dice que Judas amaba al Señor Jesús. Cuando la Biblia dice que Judas le dio un beso a Jesús en la mejilla, la palabra en griego para beso es el beso del amor verdadero. Judas verdaderamente amaba a Jesús. Tenía una debilidad muy fuerte por el dinero, como muchos la tienen. Fue engañado. Gente buena que fue engañada. La Biblia nos habla de unos creyentes en la iglesia primitiva, Ananías y su esposa Zafira, que fueron engañados para mentirle al Espíritu Santo.
Tuvo consecuencias, muchas consecuencias, pero fueron engañados. La Biblia nos habla de un profeta que fue engañado para huir, mis hermanos, de la voluntad de Dios. Y este profeta estaba tan siendo engañado que él decía, si me voy al puerto, tomo un barco y escapo, posiblemente eluda la responsabilidad espiritual que tengo de ir a profetizar a Nínive, la ciudad del imperio más cruel en los tiempos del profeta Jonás. Gente buena que fue engañada. La Biblia nos habla de Pedro, iglesia. Hubo un momento en que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Pedro había sido engañado. La lucha espiritual se encuentra allí, cuando creemos la mentira y la llevamos a cabo. Mire, iglesia, vuelvo a repetir esta verdad del mundo espiritual. Si Satanás nos tienta, nos mete en tentación, sabríamos que nos mete en tentación. Si Satanás nos acusa, sabríamos que nos está acusando. Pero nosotros, o mucha gente, no se da cuenta cuando Satanás lo engaña. Porque si la gente se diera cuenta que Satanás lo está engañando, ya Satanás no podría engañarlo. Porque a ninguno de nosotros nos gusta vivir bajo esa condición de engaño. Mire, por eso existen tres formas como nosotros somos engañados. Número uno, a través de lo que es el autoengaño. Aunque de esta yo tengo una duda. No sé si verdaderamente nosotros nos podamos engañar a nosotros mismos. Pero la voy a manejar como una forma en la que el enemigo o en la que somos engañados. Número uno, a través del autoengaño. Número dos, a través de falsos profetas y falsos maestros. Y número tres, a través de espíritus engañadores. Esta tercera forma, como Satanás nos engaña, como el reino de las tinieblas influye en nosotros bajo engaños, no la voy a mencionar ahorita, porque estamos elaborando un estudio que dentro de la consejería pastoral vamos a dar, que se llama la posesión o la influencia, cuando la persona está bajo la influencia de espíritus inmundos. Y los espíritus engañadores, iglesia, someten al pueblo, someten a la gente, someten a los jóvenes, someten a los niños y someten a los adultos para creer cosas que no deben ser creídas. Así que nos vamos a quedar ahorita en este momento con dos formas como somos engañados: con el autoengaño y con los falsos profetas. El autoengaño. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo número 1, versículo 22, nos dice que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la escuchamos, pero no la obedecemos, no la llevamos a la práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que llegar a un punto en que nos hastiemos, queridos hermanos. Tenemos que llegar a un punto en que nos embriaguemos de la incongruencia de creer una cosa y de vivir otra cosa. Tiene que llegar el punto en que el ser humano se sienta únicamente satisfecho y pleno cuando vive lo que escuchó el domingo pasado en la iglesia. ¿Sabe por qué usted, que sigue Ribera del Quebar, o usted que va a los cultos a su congregación, sabe para qué va a escuchar la palabra de Dios? Para obedecerla. Y cuando nosotros o leemos la Biblia o escuchamos al predicador, escuchamos la doctrina sana, escuchamos la doctrina bíblica y cristocéntrica y no la llevamos a cabo, nos estamos autoengañando. Y ahí hay un problema. Porque a ninguno de nosotros nos va a beneficiar ni nos va a bendecir vivir bajo un engaño. Número 2. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:8, hijitos míos, dice, si alguno de vosotros dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Nosotros, iglesia, lo vamos a manejar de esta manera.
Somos santos, imperfectos. ¿Cuándo fuimos santificados? Cuando nacemos de nuevo. Comenzó un proceso de santificación en el que gracias a la sangre de Cristo vamos perfeccionando nuestra vida, vamos haciendo las cosas de una manera poco más correctas delante de los ojos de Dios, pero aún somos tan imperfectos. Estamos cargados de imperfección. Ahora, un pecado muy pequeñito, mire, la gente que vive en Baja California, o la gente que vive en parte de Michoacán, o la gente que vive en la Alta California, en San Francisco particularmente, con mucha frecuencia experimenta pequeños terremotos, pequeños temblores, casi imperceptibles. Y cuando se dan cuenta en las noticias de que tembló, algunos de los comentarios que a veces la gente hace es: no lo sentí. Aquí el problema es que la gente vive con un terremoto, con un temblorcito, con otro pequeño temblor, con otro pequeño temblor, con otro pequeño temblor, y sabe que dentro de 1, de 2, de 5, de 10 o de 50 años va a suceder el gran terremoto que los geólogos están esperando y que separará la península de Baja California con el continente. Entonces tenemos un problema y lo tenemos que aplicar a la vida espiritual. ¿Por qué tenemos que vivir creyendo que no tenemos deudas por el pecado, o que nuestra vida espiritual es tan perfecta, es tan justa, que creemos que no tenemos pecado, cuando sabemos que eso algún día va a desencadenar un verdadero problema espiritual en la vida de aquellos que creen que todo va a quedar en pequeño? Y esto es grave. Somos engañados cuando, mis hermanos, cuando pensamos algo que en realidad, cuando pensamos algo de nosotros que en realidad no somos. Dice la Biblia que nosotros no tengamos un concepto diferente de nosotros mismos al que justamente deberíamos de tener. La Biblia nos enseña que tenemos que vivir, que tenemos que estar, que tenemos que en la posición en la que Cristo nos ha hecho. ¿Sabe cuántos predicadores yo conozco? ¿Sabe cuánta gente conozco yo que en algún momento de su vida tienen dan a conocer su alarde de decir: soy hijo de Dios y Dios me va a dar todo lo que yo quiero porque soy su hijo? Esto es un autoengaño, iglesia. Porque Dios no nos da lo que le pedimos, nos da lo que nosotros vamos necesitando y que debe de funcionar para la expansión del reino, para nuestra edificación espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra perfección espiritual, y no para hacer alarde de autoestimas dañadas. Y entonces tenemos creyentes que ya no tienen una identidad verdadera y que utilizan poses espirituales. El siguiente es cuando nosotros nos creemos sabios en este tiempo. Iglesia amada, nuestra sabiduría no pertenece al mundo. Nuestra sabiduría no debe pertenecer al mundo. Debe de pertenecer al reino de los cielos, donde nuestra vida fue regenerada y para lo que nuestra vida fue regenerada. No podemos competir los predicadores con una cantidad enorme de ciencias académicas, creyendo que podemos debatir con ellos acerca de la creación, acerca de la función del sol, acerca de la función de la luna. Que Dios nos ayude. Número 6, cuando pensamos que no segaremos lo que sembramos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice de la siguiente manera, mis hermanos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que también el hombre va a cosechar. Ay de aquel que viva pensando, que viva creyendo que no puede, que no va a cosechar lo que ha sembrado. Ay de aquel que piense que Dios va a corregir
las acciones de injusticia, las ausencias de paternidad, la corrupción o la injusticia en la que se vieron involucrados. Conocí a un joven a quien debía la vida de 2 personas. Y cuando le hablaron al joven acerca del cuidado y acerca de rectificar su vida, él acababa de hacer votos con Dios y dijo: pues sí debo las vidas, pero ahora sé que Dios me va a ayudar, y como Dios me va a perdonar, la justicia también me va a perdonar. No, mis hermanos, tenemos nosotros que tomar la dimensión espiritual en su justa proporción. Somos engañados cuando pensamos que los injustos heredarán el reino de Dios. Usted conoce iglesias y congregaciones en donde la gente llega ebria, en donde la gente en sus festividades se embriaga, la gente en sus festividades hace orgías. Usted conoce gente que continuamente está bajo una congregación del tipo y apellido que sea y que vive bajo adicciones, sin consagrarse, sin integridad, sin buscar santidad. Usted conoce congregaciones en donde yo espero que no se me censure el video, pero en donde la comunidad del arco iris hace sus rituales espirituales y religiosos y alaban a Dios sin querer cambiar su forma de vivir. Ni los injustos, ni los borrachos, ni los homicidas, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Somos engañados cuando pensamos que podemos andar con malas compañías sin corrompernos. Así que, ¿qué es corrompernos? Corrompernos no es una acción inmediata. Corrompernos es un proceso en el que, mis hermanos, en el que pasará una semana y luego un mes y luego otro mes y luego otro mes, y no vamos a saber el momento exacto cuando perdimos el rumbo. No lo podemos comparar con la semana pasada, no lo podremos comparar con la semana antepasada, ni lo podremos comparar con el mes pasado, pero cuando lo comparemos con hace 8 meses, nos vamos a preguntar, ¿cuándo perdimos el rumbo? Mis hermanos, busquen a Cristo, cuídense del autoengaño. Satanás nos tienta y sabemos que somos tentados. Satanás nos acusa, sabemos que somos acusados. Y si somos nosotros engañados, no nos vamos a dar cuenta. Padre, en el nombre de Jesús, despierta un espíritu de verdad sobre tu pueblo. Despierta un espíritu de verdad sobre la iglesia, sobre los que escuchan la palabra, aún aquellos, Señor, que han profesado ser religiosos, Dios, de la iglesia y de la denominación que quieran, Padre, pero que han vivido bajo un autoengaño. En el nombre de Jesús, que la luz disipe las tinieblas y que tu verdad venza sobre la mentira que ha traído el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es mentiroso, pero tú eres verdad, camino y vida. Que Dios les bendiga, iglesia. Estamos orando por ustedes. Esfuércense cada día, tome su cruz y síganle. Estamos orando por ustedes, les mandamos un abrazo. Dios les bendiga. Gracias por escuchar esta pequeña reflexión.